Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, Царице, Мати, Деву, руно все покрывающее. Continuamos entonces con el análisis de la obra de Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo. Y quería detenerme ahora en una sola frase del libro que es tan importante que vale la pena analizarla en su brevedad. Dice así Feuerbach: el sentimiento es el órgano esencial de la religión. La religión tiene un órgano, una facultad o potencia que Feuerbach llama sentimiento. Al llamar al sentimiento órgano esencial, está diciendo que el órgano esencial de la religión no es la inteligencia, no es la voluntad, no es el instinto, no es el carácter, no es el corazón, no es la razón, no es la mente, no son las emociones, sino que es el sentimiento. De modo que habría que profundizar en cada una de estas facultades, en qué consiste, cuál es el sentido, el objeto de cada facultad, ¿no? Y después de analizar las facultades, ver cuál de ellas corresponde a la religión. Porque es verdad, obviamente, que hay ámbitos de la vida donde una facultad es más importante que la otra, ¿no? En el arte, por ejemplo, la facultad más importante quizás sea la imaginación, o el sentido de la proporción, el sentido de la belleza, que no pertenece a la mente especulativa. En cambio, la ciencia, quizá la facultad más importante es la razón especulativa, ¿no? O en la política, lo más importante es la razón práctica, es decir, la prudencia, qué hacer, qué es lo posible, no qué es lo ideal, ¿no? Bien dicen que la política es el arte de lo posible, mientras que la filosofía es el arte o la ciencia de lo ideal, ¿no? De modo que, obviamente, en los diversos ámbitos de la vida, alguna facultad es más importante que otra, ¿no? En el deporte, la capacidad de motriz es mucho más importante, que también es una capacidad intelectual, ¿no? No es exclusivamente motriz, sino hay que prevenir el movimiento del otro, etc. Hay todo un ejercicio mental en el futbolista o en el tenista, o en el boxeador, que muchas veces es desvalorado, pero hay gente muy inteligente, pero no es la inteligencia que se requiere en un laboratorio de investigación científica, es otra inteligencia, ¿no? Por eso hoy se habla de diversas inteligencias, ¿no? Está la inteligencia emocional, por ejemplo, hoy tan valorada, que parecería que es la facultad más importante para el éxito o el liderazgo. Bien, ¿no? Después está la ética, el hábito del bien y del mal, la moral, el carácter que vendría a ser, ¿no? Moral, la estructura moral de la persona, que parecería de repente más importante que todas. El ser una buena persona, el ser una persona con valores, mucho más importante que ser inteligente, que ser hábil o que ser imaginativo. Porque en definitiva la moral indica el bien, ¿no? El sentido
que le damos a lo que hacemos. Uno puede hacer algo muy bien con una finalidad muy mala, y esa finalidad negativa empaña la forma eficiente con que realizamos lo que realizamos, ¿no? Hay ladrones que son geniales, ¿no? Hay impostores que son muy hábiles, ¿no? Famoso aquel impostor francés que era tan hábil en el manejo de los argumentos de venta que una vez le vendió no sé a quién la Torre Eiffel en París, ¿no? Bien, hay gente así, habilidosa, de las pirámides de estas financieras, gente muy simpática, que dice, te voy a hacer ganar muchos millones, etcétera, ¿no? Los lobos de Wall Street, como la película, ¿verdad? Bien, entonces vale decir que el hombre tiene diversas facultades, y cuando trata con un niño, o con su mujer o su novia, o su esposo o su novio, privilegia la afectividad, ¿no? No la inteligencia especulativa, ni el orden lógico, sino la afectividad, la comprensión, el perdón, etcétera. Bien, ahora decir que el sentimiento es el órgano de la religión, al menos no de la religión cristiana. De nuevo, Feuerbach está hablando de sí mismo, no del cristianismo. Este es el error básico, radical, que hace insustancial toda la obra de Feuerbach. Él está hablando de sí mismo, de lo que él piensa acerca del cristianismo, y no del cristianismo tal cual se manifestó históricamente en Cristo y en la Iglesia. Está hablando de otra cosa, pero él, en su arrogancia, lo llama la esencia del cristianismo, como si él supiera más del cristianismo que Cristo. No digo creer en Cristo, no digo aceptar a Cristo, esto es otra cosa, pero ser honesto, ser fiel a la verdad histórica. Y cuando ustedes abren el Evangelio, no van a encontrar en ningún lugar el sentimiento. No es para nada sentimental. Aunque hay un cristianismo sentimental, es una deformación del cristianismo actual, un cristianismo devocional, afectivo, raro, ¿no? Más bien chupacirio, lo que quieran, pero no es el cristianismo de Cristo, del Evangelio, de la tradición, ¿no? En la tradición el órgano no es el sentimiento, ni mucho menos. En el Evangelio ni mucho menos es el sentimiento. El órgano esencial de la religión. ¿Y cuál es? Es lo que Cristo llama corazón. Cristo atribuye al corazón la función fundamental en el hombre, lo que hace al hombre ser bueno o malo, lo que lo hace digno del cielo o del infierno, lo que lo hace capaz de creer en Dios o no, el corazón. Pero el corazón no es el sentimiento, es otra cosa. ¿Hay un aspecto sentimental del corazón? Eso sí, obviamente. Es más, hay un aspecto hasta físico del corazón, porque el corazón fundamentalmente es un órgano del cuerpo, pero también es el órgano de la voluntad, del carácter, aún de la mente, porque la mente reside en el corazón. La mente cristiana, a diferencia de la pura especulación científica, reside en el corazón. ¿Cómo es esto de que la inteligencia reside en el corazón? Sí, es así, porque la inteligencia también reside en el corazón. No se puede explicar, no hay que imaginarlo, como si algo residiera en otra cosa, pero de hecho es así. La fe es un acto del corazón, es un acto complejo de la voluntad y de la inteligencia, donde son facultades distintas pero inseparables. Cuando yo creo, hago un acto de voluntad afectivo con fundamentos racionales, ¿no? Feuerbach, ¿de dónde sacó esta idea de que el sentimiento es el órgano esencial de la religión? Bueno, no lo sé. Si le digo, le miento. Pero probablemente lo sacó de Kant. Kant fue un gran
destructor del cristianismo. Fue un hombre que, aún con todos sus méritos, no entendió nada, aunque él era cristiano por tradición, no católico, sino protestante. Él desprecia a la religión como un conocimiento subjetivo, lo llama él. Hablando de subjetivo en opuesto a objetivo. Y lo objetivo es lo verdadero, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una zanahoria, no un micrófono, ¿no? Bueno, es algo subjetivo mío, estoy loco, demente, o no sé, o tengo una alucinación y veo que que acá hay una zanahoria, ¿no? Lo objetivo, que me lo dirán ustedes o quien esté acá, que es un micrófono, ¿no? Entonces él llama a la fe conocimiento subjetivo, privando la fe de toda objetividad, y con esto destruye el carácter verdadero de la fe. Es realmente diabólico, realmente diabólico. Sí, a pesar de que está todo muy bien y todo muy formal, y estamos hablando del siglo XIX, no de hombres que odian a la religión, para nada, todavía no llegamos al anarquismo, a la revolución, a todo este progresismo que hoy nos invade, esta vulgaridad atea que nos rodea por todos lados, es insoportable realmente. Estamos hablando de hombres serios, pero en su seriedad ellos desestiman la religión como una cuestión de sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Bueno, cada uno siente lo que quiere, como quiere, porque quiere. No hay una explicación al sentimiento, ¿no? No hay ningún fundamento objetivo. Bueno, yo soy de Boca, vos sos de River, bueno, es un sentimiento. Para mí esto es mejor, para vos esto es peor. Nada, porque mi papá era de Boca, bueno, puedo explicarlo hasta ahí, pero no hay una razón por la cual ser de tal o cual equipo, ¿no? No la hay, después puedo inventarla, pero no la hay. Así, bueno, yo soy católico, es un sentimiento, vos sos protestante, vos tenés tu sentimiento, vos sos ateo, es esto de que no hay verdad, ¿no? Al decir que el sentimiento es el órgano de la religión, está diciendo que la religión no es el ámbito de la verdad, ni hay que buscar la verdad en la religión. Bien, ¿qué podemos decir a esto? ¡Qué falso! ¡Qué falso! Es falso al menos en el cristianismo. Yo puedo hablar de otras religiones, aunque no soy la persona indicada, ¿no? Pero puedo decir, bueno, en tal religión, el órgano fundamental de la religión es, por ejemplo, la conciencia moral, ¿no? La práctica moral. En otra religión, el órgano fundamental es la meditación, la conciencia, el budismo, la razón, ¿no? En el budismo no hay fe, hay conciencia. Hay conciencia, no hay fe. En el brahmanismo será otra cosa, la tradición, ¿no? En el Islam es la obediencia. El Islam, la palabra Islam significa precisamente obediencia, ¿no? Es la obediencia a Dios. Esto es lo fundamental en el Islam. En el cristianismo, el órgano fundamental es el corazón, donde residen las otras potencias, ¿no? Como un cofre donde residen un montón de cosas que se pueden distinguir sin separar, ¿no? Bien, ahora bien, ¿es la fe algo del sentimiento exclusivamente subjetivo? No. En esto hay que entender que la fe no es un conocimiento subjetivo, sino objetivo, pero no inmediato.
objetivo, pero no inmediato. A ver, si a mí voy al farmacéutico, ¿no? Porque tengo otitis, y el farmacéutico me dice, mira, esto te va a ayudar, esto me va a ayudar. Es decir, al aceptar la palabra del farmacéutico, estoy teniendo un conocimiento objetivo del carácter, los beneficios terapéuticos de ese remedio, ¿no? De esas gotitas. Es objetivo, sí; es inmediato, no, porque yo no soy científico y no he hecho experimentos que me confirmen esta verdad. Pero la autoridad del farmacéutico o del laboratorio farmacéutico o del consenso científico me hacen llegar un conocimiento objetivo, no subjetivo. No es una cuestión de sentimiento. Hay un asentimiento intelectual. Yo creo en algo que comprendo. Por eso decía San Agustín, ¿no? Decía, creo para entender y entiendo para creer. Es decir, no se puede creer sin entender, al menos en el cristianismo, ¿no? Es decir, no es una fe irracional, es una fe con bases fuertes, muy fuertes, tanto filosóficas como históricas. Y el intento del racionalismo es recluir la religión al sentimiento, cosa que más tarde va a ser, ya en esa época, Schleiermacher, famoso, y después toda la escuela racionalista, que sobre todo fue destruyendo al protestantismo desde adentro, ¿no? Hasta llegar a decir, bueno, que Cristo no existió, Cristo no resucitó. Es un sentimiento, fue un sentimiento. Fue María Magdalena que en su deseo de ver a Cristo resucitado inventó que el Señor resucitó. Fue la alucinación de una mujer enamorada. Así dice Renan en su famosísimo libro, muy popular, escandaloso, pero obviamente popular, porque la moda es así, ¿no? Como hace unos años estaba de moda esto, el Código Da Vinci, ¿no? Toda esta gente de medio pelo, media ilustrada, fascinada, ¿no? Que sabe de todo un poco y no sabe mucho de nada. Entonces, bueno, Renan también sacó su libro Vida de Cristo, donde él explica todo el Evangelio desde el sentimiento religioso de los apóstoles, de María Magdalena, y entonces, en definitiva, Cristo es un invento del sentimiento, de la exaltación, ¿no? En fin, y bueno, privando al Evangelio de todo sustento histórico, verdadero, real, ¿no? Humano y divino. Bien, entonces, la fe es un conocimiento objetivo. ¿Cómo no va a ser un conocimiento objetivo? Si yo estoy seguro que Napoleón existió. No lo vi, pero qué duda cabe, porque creo en la tradición que ha transmitido esto, ¿no? O sea, es un conocimiento inmediato. Yo no creo que esto es un micrófono porque lo veo, pero si mi amigo que está acá al lado me dice, Eugenio, acá hay un micrófono, sé que hay un micrófono, le creo, ¿no? Entonces confunden los racionalistas estos conceptos de objetivo, subjetivo, inmediato, mediato. Es decir, el conocimiento de Cristo en su realidad histórica lo tenemos mediante el testimonio de los apóstoles, pero esa mediación no convierte ese conocimiento en algo subjetivo, irracional, sentimental, sino que es un conocimiento objetivo mediante el testimonio de los apóstoles. Hasta ahí no creo, sé, tengo un testimonio histórico. Ahora, cuando el acto de fe es un acto complejo, movido ciertamente por la gracia divina, que es un acto de la voluntad, porque es un salto. Bueno, yo creo, hay quienes no creen, ¿no? Aún teniendo fundamentos, ¿no? Por eso no se trata aquí de argumentos a favor o en contra de la fe, porque hay quienes veían los milagros de Cristo, ¿no? Y no creían, y hay quienes lo veían a Cristo caminar entre espigas de trigo o estar crucificado en la cruz, peor,
como el centurión, digo, este es el Hijo de Dios. Creyó en el Hijo de Dios no haciendo milagros, sino muriendo en la cruz, ¿no? Entonces, ¿por qué cree el que cree? Bueno, no deja de ser un gran misterio personal. Ahora, volviendo al tema, cerrando un poco este párrafo, ¿no? Quiero decir que cuando Feuerbach dice el sentimiento es el órgano, estoy leyendo, esencial de la religión, no se refiere al cristianismo, sino a la idea transmitida a partir del racionalismo moderno. Kant y anteriores, también está Lutero aquí, ¿no? Obviamente, el irracionalismo protestante, al contrario de la teología católica, ¿no? De tomista, digamos, de la escolástica, fuerte, de la patrística. Lutero niega eso, dice, bueno, la fe es un acto de confianza en Dios y que perdona los pecados, ¿no? Bueno, esto es otro tema, pero Feuerbach y Hegel y Marx conocían muy bien a Lutero y escriben sobre Lutero y lo consideran su antecesor, cosa que Lutero se hubiera quizá tirado de los pelos, ¿no? Decía, no, yo no tengo nada que ver con esta gente, no tengo nada que ver. Pero aparentemente, y así lo explican muchos pensadores, aparentemente en Lutero ya está el germen de este sentimentalismo, de este irracionalismo, que después va a ser eclosión en Feuerbach y en estos pensadores que consideran, repito, que la religión no es el ámbito de la verdad, sino del sentimiento. Esta idea que estamos criticando, expresada por Feuerbach en la afirmación de que el sentimiento es el órgano esencial de la religión, fue una idea, digamos, determinante para la decadencia religiosa del siglo XIX y del siglo XX, que desechó a la religión como algo destinado al consuelo de los desdichados, a personas simples, ignorantes, o niños, o ancianos, desconociendo la riqueza del contenido intelectual, afectivo, social, que tiene al menos el cristianismo. La religión entonces en el siglo XIX se establece como un vago sentimiento de Dios. Así como hay una idea del infinito, ya lo hablamos, acerca de la idea del infinito del hombre como característica de la inteligencia humana, sobre todo, a eso se corresponde un sentimiento de infinitud que puede tomar forma de Cristo, o la forma de Buda, o la forma de Alá, maometano, o cualquier otra forma del deísmo ilustrado, pero que son formas que de algún modo revisten la esencia de la religión, que es un vago, indeterminado, oscuro, claro oscuro, digamos, sentimiento de la divinidad. Como ustedes se dan cuenta, si conocen mínimamente el Evangelio, el cristianismo no está representado ni mucho menos en esta definición. Por varias razones. En primer lugar, porque el cristianismo, y esto es muy importante, es ante todo un acontecimiento histórico, de carácter histórico. No hay otra forma de decirlo.
se puede decir, objetivo o ubicado en el tiempo, en el espacio. Realmente no sé cómo llegar a describir qué es histórico. No es una forma de la realidad, pero bueno, histórico, con lo que eso significa, y se podría ampliar este concepto, pero de hecho esto es fundamental. No es una ideología, no son ideas, sino es un bebé en un pesebre. Fundamentalmente es eso, un hombre crucificado. Es eso, cuyo significado después es ampliado por los evangelistas, los apóstoles, los santos padres. Entonces, acá el sentimiento juega un papel, obviamente, y después el encuentro con Cristo o el seguimiento de Cristo para nada reviste un carácter sentimental. Lo que Cristo define, si puede llamarse así, como órgano esencial de la religión, es el corazón. Busquen ustedes la palabra corazón, hay estudios muy lindos acerca de esto en el Evangelio, y verán la importancia que le da Cristo a esta palabra, y cómo, lejos de limitarla o definirla al campo de lo sentimental, la amplía a ser la raíz de la conducta humana, lo más profundo, lo radical, la fuente de donde brotan los pensamientos, el lugar donde habita la Santísima Trinidad, etc. Pero hay algo aún más importante, que el sentimiento ni siquiera llega a lo ético, a lo moral. Es decir, aquí se está limitando el cristianismo al campo de lo irracional, porque el sentimiento no alcanza a señalar lo que está bien o lo que está mal. La emotividad de suyo es una característica que no pertenece a lo moral. De hecho, hay personas muy emotivas, muy sentimentales, que son moralmente deformes, ¿no? El caso, por ejemplo, histórico que conocemos es el de, que dicen, ¿no?, los historiadores, el de Nerón. Nerón era una persona muy emotiva, un hombre de gran sensibilidad artística, que gustaba de la poesía, gustaba de la música, y derramaba lágrimas al escuchar la música que él mismo aparentemente producía, ejecutaba, ¿no?, etcétera. Y sin embargo un hombre cruel e inhumano, ¿no? Y lo que decimos de Nerón como cierto paradigma de un hombre emotivo, narcisista, sádico, se puede decir de otros personajes que combinan en esa paradoja que llamamos alma, estas características de emotividad, de sensibilidad estética y de ausencia a la vez de sentido ético, ¿no? Y es por eso que de nuevo hay un desconocimiento aquí de lo que es el cristianismo, y se reduce el cristianismo como se redujo en la Alemania del 19, o bien a un sistema racional, en el caso de Hegel, a un vago sentimiento de Dios, en el caso de los románticos, ¿no?, o de Schleiermacher, de los racionalistas, ¿no?, o bien a una práctica, en el caso de Marx, porque Marx lo que hace es una religión, no por casualidad en el himno marxista, ¿no?, o socialista, que es la Internacional, se dice: haremos de la tierra paraíso. Haremos de la tierra paraíso. O sea, es una religión secularizada cuyo Mesías sería la clase proletaria, el paraíso, los enemigos, la lucha contra el mal, etc. Es una religión secularizada, ¿no? De modo que el tema no es que los ateos
niegan a Dios, sino en qué creen los que no creen en Dios. Siempre hay algo que viene a reemplazar la fe cristiana en el caso de los países de tradición cristiana, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería subrayar ahora en este breve párrafo e insistir en que esta reducción del vago sentimiento de Dios en la Europa continental toma una forma determinada, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, toma una forma de piedad en la época victoriana, donde ese vago sentimiento de Dios se traduce en amor a la patria, en costumbres más bien rigurosas, el llamado así victorianismo, ¿no? En ciertos paradigmas de honor, de castidad, sobre todo de la mujer, ¿no? de amor al imperio, etc. La religión del inglés es la patria, es Inglaterra, ¿no? Y así vemos que son formas de reduccionismo, de reducir el cristianismo, que siempre es más amplio. Si algo que se destaca en esto que llamamos cristianismo es la enorme amplitud de esta realidad, que incluye en sí tanto contenido de profundo carácter metafísico e intelectual, que viene desarrollado en la teología, como de cosas tan importantes, fundamentales, como las obras de misericordia, como la compasión, etc., ¿no? Así que siempre la tentación de reducir o bien el cristianismo a cierta ciencia, a cierto sentimiento, a cierta práctica social, ¿no? Como ahora vemos que todos los curas estamos en los temas sociales, como si fuera el tema de la pobreza, o el tema que vino fundamentalmente, ¿no? Dejando de lado los temas relativos a la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿no?